Muy buenos días y bienvenidos a esta cápsula de histoembriones. El día de hoy hablaremos sobre placenta. La placenta es el principal órgano de intercambio metabólico durante el desarrollo embrionario. Presenta una forma discoidal, también llamada hemocorial, un diámetro que va de 15 a 25 centímetros, con un espesor de 3 a 5 centímetros, un peso entre 500 a 600 gramos, de los cuales un 60% es sangre. Además, este órgano cubre del 15 al 30% de la superficie del útero. Este órgano se desprende durante un proceso llamado alumbramiento, el cual ocurre en la tercera parte del parto. Esto es 30 minutos aproximadamente después de. Se expulsa junto a otros anexos ovulares, como el amnios y el cordón umbilical. Este órgano presenta dos caras, una cara materna o decidua basal, que se origina a partir del endometrio, en la cual se observan cotiledones, que son las unidades de intercambio placentario. Y también tendrá una cara fetal o corión frondoso, en la cual se inserta el cordón umbilical. Entonces, antes de hablar de estructura placentaria, vamos a describir un poco lo que es la decidua. La decidua es la denominación que recibe el endometrio durante la gestación. Este se va a dividir en tres partes. La primera, la decidua basal, la cual es la parte materna. La decidua capsular, que es aquella que envuelve al embrión pero no forma parte de la placenta. Y la decidua parietal, que es todo el resto del endometrio que no entra en contacto con el embrión, como se ve en la imagen. Dicho esto, podemos entrar a hablar de lo que es la estructura placentaria y los cambios que esta va a tener durante el proceso de embarazo. Al segundo mes, la placenta se encuentra en contacto directo con la primera capa del útero, que es la decidua basal. La extensión de esta en contacto directo con el feto se va a llamar la decidua capsular y la externa parietal. Sin embargo, al tercer mes podemos ver que tanto la decidua parietal como el corión liso y el amnio se van a fusionar, lo cual pasa a llamarse entonces membrana amniocoriónica. Esta placenta va a tener una implantación, la cual generalmente se ve como en la imagen de arriba a la izquierda. Sin embargo, pueden existir distintas condiciones en las cuales la placenta no se va a insertar normalmente. Por ejemplo, la placenta de inserción baja, la placenta previa parcial y la placenta previa total. En este caso, cuando la placenta está completamente implantada en el cuello uterino, en placenta previa total, se van a necesitar medidas obstétricas adicionales, dado que esto sería un embarazo de alto riesgo. Asimismo, podemos ver también distintos tipos de inserción del cordón umbilical, dentro de los cuales se encuentra la implantación normal o central, la excéntrica, en el cual el cordón umbilical se encuentra un poco hacia el lado. También está la marcadamente excéntrica, en la cual, pese a que está muy desplazada hacia un lado, entonces aún tiene implantación dentro de lo que es la placenta. La marginal, la cual ya está al borde de la placenta, pero aún así está implantada. Y encontramos también una inserción velamentosa, en la cual no llega este cordón umbilical al disco placentario, terminando antes y emitiendo prolongaciones que van a llegar hacia la placenta. Esta inserción es particularmente riesgosa, dado que presenta un mayor riesgo de ruptura y también de presentar hemorragias masivas durante el parto. Ahora hablemos un poco respecto a las funciones placentarias. La placenta, como órgano, tiene diversas funciones, dentro de las cuales se encuentra una función de protección o inmunológica, en la cual existe un traspaso de inmunoglobulinas de tipo IgG, la cual es particularmente importante desde el segundo trimestre y llega a su pic hacia fines del embarazo, y también presenta una barrera inmunológica que evita la respuesta inmune de la madre, evitando el rechazo, en este caso materno-fetal. Asimismo, también es capaz de reconocer distintos patógenos. La placenta también va a tener un rol nutricional importante, dado que ésta puede sintetizar glicógeno, ácidos grasos y también colesterol, produciéndose así una regulación metabólica. Y también va a tener un rol importante en el intercambio de productos entre la madre y el feto, haciendo de una barrera entre la circulación materno y fetal. Así, va a tener funciones como difusión simple de oxígeno y dióxido de carbono, intercambio libre de agua. También va a tener un transporte por bombas o carriers de electrolitos, una difusión facilitada de glucosa desde la madre al embrión, transporte activo de aminoácidos
estirificación de ácidos grasos una vez que estos traspasan la barrera, y también va a presentar cierto grado de difusión de hormonas esteroidales, dentro de las cuales las tiroides van a pasar lentamente y las peptídicas no van a ser capaces de atravesar esta barrera. Y asimismo también va a tener un rol dentro de la excreción de desechos nitrogenados y una función endocrina importante, dado que es la principal productora de gonadotropina coriónica humana, somatotropina o lactógeno placentario, entre otras hormonas. La etapa prelacunar ocurre del séptimo al noveno día post-fecundación. El trofoblasto del polo embrionario va a proliferar y formar dos capas, el citotrofoblasto y el sinciciotrofoblasto. Las células del citotrofoblasto van a proliferar y se incorporan por fusión al sinciciotrofoblasto. Esto va a activar la expansión de masas sinciciotrofoblásticas dentro del endometrio por su acción de proteasas. La segunda etapa, la etapa lacunar, ocurre del noveno al 13º día post-fecundación. En esta etapa aparecen lagunas y trabéculas, donde ocurre la mezcla entre la sangre materna y la placenta en desarrollo. Ya para alrededor del día 12, el embrión ya se va a encontrar completamente inmerso en el útero, y el trofoblasto va a cubrir completamente al embrión. El trofoblasto del polo de implantación va a dar origen al corión frondoso y el resto al corión liso. En este mismo lapso de tiempo ocurre la denominada reacción decidual. Entonces ahora hablaremos un poco sobre la reacción decidual. La reacción decidual es la modificación de células endometriales por acción de la progesterona. Estas van a sufrir distintos cambios en su morfología y función. Van a poder sufrir procesos de hipertrofia, hiperplasia, su número de organelos va a aumentar y también van a depositar glicógeno y gotas lipídicas en su citoplasma. En este caso también, las células deciduales van a aumentar la producción de otros componentes de la MEC, como laminina, colágeno tipo 4, fibronectina y heparansulfato. Todo esto a fin de limitar la invasión del trofoblasto. Y también van a tener un rol modulando la respuesta inmune, evitando el rechazo del embrión. Entonces así podemos ver, como en la imagen, que existen distintos cambios morfológicos dentro de todo este grupo de células. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que esta reacción no se lleva a cabo de forma eficiente? Entonces va a existir problemas en cuanto a la limitación de la invasión del trofoblasto. Y se van a provocar distintos fenómenos, como por ejemplo la placenta acreta, increta o percreta. La más importante es la placenta percreta, dado que esta puede llevar a una pérdida de la función y pérdida del útero como tal. Por último, la tercera etapa es el estado velloso, la cual ocurre a partir del día 14, en el cual las células del citotrofoblasto penetran al sinciciotrofoblasto, formando columnas que serán denominadas vellosidades primarias. Estas vellosidades se van a ir desarrollando a lo largo del embarazo, siendo las terciarias la forma más madura de estas y las cuales se van a encontrar hasta finales del embarazo. En este esquema se puede apreciar la evolución temporal de estas vellosidades, partiendo alrededor del día 12 con la formación de vellosidades primarias y avanzando aproximadamente hacia el día 15 con la formación de las terciarias, las cuales son las que se mantendrán hasta el parto. En esta misma etapa, además, ocurre la remodelación de arterias uteroplacentarias. Esto va a ocurrir porque el trofoblasto vellositario reemplazará las células del endotelio y musculares lisas de las arterias espiraladas uterinas. Esto va a implicar una pérdida de la elasticidad y también de control vasomotor, disminuyendo la resistencia al flujo y aumentando la perfusión placentaria y también el flujo sanguíneo hacia esta zona, como se puede apreciar acá en la imagen. En cuanto a la circulación materno-fetal, podemos mencionar que la sangre fetal va a alcanzar la placenta mediante dos arterias umbilicales. Desde el lado materno van a haber entre 80 a 100 arterias espiraladas que se van a abrir hacia el espacio intervelloso, que es el sistema de lagunas trofoblásticas, donde se realiza el intercambio, en este caso de nutrientes, y esto va a permitir que se cambie aproximadamente 150 ml de sangre 3 o 4 veces por minuto. Y la sangre va a regresar hacia el embrión mediante las venas uterinas, como se ve acá en el esquema. Y ya ahondando un poco más en lo que son las vellosidades coriónicas, podemos mencionar los tipos que existen. Están las vellosidades troncales, las cuales son el soporte estructural del árbol vellositario, las vellosidades de anclaje, las cuales son las que toman contacto con la adhesiva basal,
Y también están las vellosidades coriónicas libres, que son la unidad morfofuncional del intercambio materno-fetal propiamente tal. Las vellosidades troncales son aquellas que tienen mayor diámetro en todo el árbol vellocitario, y además son el soporte estructural de este. A partir de esta también se originan los otros tipos de vellosidades. Va a tener un estroma de tejido conectivo denso, arterias y venas, que van a estar recubiertas por una capa continua de trofoblasto. Y también es importante destacar que las vellosidades coriónicas libres son la ramificación más pequeña del árbol vellocitario, y que son las únicas de estas que tienen un rol activo en el intercambio metabólico propiamente tal. Ahora podemos hablar un poco sobre la barrera placentaria. La circulación materna y fetal van a estar separadas por varias estructuras, en este caso son 6. Una capa continua de sincicio-trofoblasto, una capa de citotrofoblasto, la cual va a ser continua en el primer trimestre y discontinua en el segundo y tercer trimestre del embarazo, una membrana basal de trofoblasto, tejido conectivo de las vellosidades, una membrana basal que rodea los capilares fetales y finalmente el endotelio de los capilares fetales. Es importante destacar que la integridad de esta estructura se da por la proliferación del citotrofoblasto, su diferenciación a sincicio-trofoblasto y también la muerte de ciertas células por apoptosis con liberación de nodos apoptóticos que tienen componentes placentarios, los cuales viajan al pulmón y son fagocitados por los macrófagos de la madre, lo que es fundamental para evitar el rechazo del feto. Ya para ir finalizando, podemos hablar un poco con respecto al proceso de maduración de las vellosidades coriónicas. Durante el último tercio de la gestación, el feto crece a su mayor tasa, pero la placenta ya no tiene espacio para seguir creciendo. Por lo tanto, debe hacerse más eficiente. Esto implica una serie de cambios con respecto a su organización, dentro de los cuales podemos mencionar la disminución del grosor del trofoblasto, el acercamiento de los capilares fetales hacia su membrana basal y también la disminución del diámetro de las vellosidades. Asimismo, las vellosidades que se van formando de nuevo son mucho más pequeñas que las que estaban antes. Y por último, la posición de los capilares fetales dentro de la vellosidad se va haciendo más cercana a la superficie de esta, y es así como se crean las membranas básculas incisionales. Y eso sería todo por ahora. Mucho éxito en su estudio y muchas gracias.